Bendiciones para todos. Muy buenos días. Digo buenos días porque es temprano en esta área donde yo vivo. Vamos a continuar explicando el episodio 10, pero en el episodio 9 me quedé en una sección donde ahora vamos a continuar. Por favor, pongan atención. Vamos a mirar esto. Si les gusta, bien. Y si no, bueno, está bien. Estamos analizando el destino de los espíritus, según el párrafo de Lucas 16, del 19 al 31. En el último video, en el video 9, nos quedamos analizando todavía el versículo 23 y el 24. Voy a darles lectura hasta esos versículos, comenzando del 19. Dice el párrafo: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Hasta ahí llegó mi explicación en el video 9, y ahora en el video 10 vamos a estar haciendo un poco de gramática, analizando un poco de las palabras. En primer lugar, en el verso 23. En el verso 23, cuando dice que en el Hades el rico y Abraham tuvieron una conversación, pero en el Hades, dice el texto, se refiere particularmente al hombre rico, al hombre que en la tierra había realizado acciones que estaban en contra de la voluntad de Dios. Y obviamente su destino fue diferente que el de Lázaro. El texto del 23 dice que estaba en tormentos y que vio de lejos a Abraham y que también vio a Lázaro en su seno. Esto es algo importante porque aquí encontramos inmediatamente tres circunstancias que son necesarias que entendamos que existen cuando los espíritus se van. Cuando morimos, los espíritus se van. Y aquí tenemos una primera situación que vamos a analizar. Las personas, sus espíritus, sus pensamientos, sus sentimientos, todo lo de sí mismos, se van al Hades. Y allá el espíritu está experimentando todo, y allá en el Hades va a esperar el juicio final. Es una regla entonces de lo que es ese lugar. El Hades es un lugar en donde los espíritus pueden comunicarse. El rico, estando en este lugar de tormento, puede comunicarse con Lázaro, con Abraham, que están en el lugar de gozo o en el lugar de alegría. Otra cuestión que vamos a encontrar aquí, algo importante, una lección. Según el verso 23 y el 24, vamos a ver cómo se lee el 24, dice: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Según este texto, el verso 24, se nos indica entonces que los espíritus en este lugar, en el Hades, no dejan de existir después de la muerte física. Porque al menos el rico está experimentando situaciones tristes. Dice: estoy atormentado, estoy acalorado. Y hace solicitudes hacia Abraham y le dice: dile a Lázaro, o envía a Lázaro, que moje la punta de su dedo en agua y venga y refresque mi lengua. ¿Qué clase de calor sentía? ¿Qué clase de sed sentía el rico? Solamente algo que cuando estemos allá podremos entender. En estos momentos solamente lo que la Biblia nos dice es lo que podemos explicar. Pero eso nos indica que los espíritus no dejan de existir. Si a usted alguna ocasión alguna persona le ha dicho
que cuando usted se muera simplemente se acaba todo, déjeme decirle que este párrafo contradice esa enseñanza. Este párrafo dice que cuando nosotros morimos, nuestros espíritus se van allá y no dejan de existir. Es más, el verso 23 y 24 nos están indicando que ellos pueden verse y pueden comunicarse. El rico está viendo dónde se encuentra Abraham, dónde se encuentra Lázaro, y cuando Abraham le contesta en esta conversación de dos vías que están teniendo, se sobreentiende que Abraham también está viendo cercanamente el sufrimiento del rico. Y al comunicarse pueden transmitir sus sentimientos. El rico dice, estoy atormentado. Y ya hemos leído también que en el verso 22, el mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Y qué es lo que pasaba con el Lázaro en el seno de Abraham? Bueno, el verso 23 sugiere que Abraham lo está consolando porque dice que Lázaro está en su seno al final del versículo. Esto nos lleva entonces a otras conclusiones que son interesantes, que necesitamos notar para que usted esté plenamente convencido, si no convencido, esté enterado de que sí existe ese lugar. En el mismo versículo 24 y el 25, nos están diciendo dos condiciones, se repiten las condiciones. Dice el verso 24, dice, yo estoy atormentado en esta llama, al final del verso 24. Y en el verso 25, Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también recibió males, pero ahora este es consolado aquí y tú eres atormentado. Lo que nos lleva a la siguiente conclusión. En el Hades, los espíritus pueden sufrir o también los espíritus pueden ser consolados o pueden estar en gozo o estar en alegría. Si alguno de ustedes no conoce mucho historia, vamos a recordar que Abraham es considerado el antecesor, el padre de los judíos. De acuerdo a la historia bíblica, no la vamos a mencionar toda, pero cuando menos vamos a mencionar algo de Génesis. El libro de Génesis nos menciona que Abraham y Sara, su esposa, viviendo en Ur de los Caldeos, Dios les llama y les dice, deja tu tierra, deja tu parentela y vete a un lugar que yo te mostraré. Abraham era obediente, o su espíritu, su ser, no podía resistir el mirar la situación de inmoralidad que existía en ese mundo de los caldeos, de los babilonios, en Ur. Así que empaca sus cosas, empaca sus pertenencias, se entiende que era un hombre que tenía suficientes recursos económicos, e inicia el viaje desde Ur de los Caldeos hacia el noroeste, siguiendo las márgenes de los ríos Tigris e Éufrates. Llega a cierto lugar en esas secciones y allá va a haber una especie de separación física. Su padre, sus hermanos van a fallecer con el paso de los años, pero van a dejar familia en aquellas áreas que con el transcurso del tiempo los descendientes de Abraham, al menos dos de ellos, van a ir a buscar familias o esposas en aquellos lugares. Menciono dos en estos momentos, pero después daré la información pertinente acerca de esta situación. Va a ser Isaac y va a ser Jacob quienes van a ir después a buscar esposa en aquellos lugares. Abraham y Sara siguieron su viaje hacia el sur, hacia la tierra prometida, en dirección a Egipto. Y obviamente estuvieron viviendo distintas épocas, fases, situaciones, circunstancias durante su tiempo de vida cuando estaban en Palestina. Y muchas situaciones acontecieron, pero bueno, nacieron los hijos de Abraham, y después los nietos de Abraham también nacieron, y poco a poco la población descendiente de Abraham fue creciendo hasta llegar a ser cerca de 3 millones de personas cuando ya vienen de Egipto para retomar la tierra prometida, que será historia narrada en alguna otra ocasión.
Por lo pronto, entendamos que todos los judíos, cada judío conoce su historia y por eso ven a Abraham, en este caso el rico y Lázaro, ambos judíos reconocen a Abraham como su padre. Y en el caso de Lázaro está siendo consolado, mientras que en el caso del rico está siendo atormentado. Otra característica que vamos a encontrar aquí, otro asunto que es importante para nosotros entender, para saber qué destino escogemos mientras estamos vivos. Según el versículo 24 y 25, en el momento en que ellos dicen, al menos Abraham dice, tú estás recibiendo problemas y este está recibiendo bendiciones. O sea, Lázaro está siendo consolado, pero tú eres atormentado, entonces eso nos indica otra situación. Todos los espíritus, tanto los que están en el lado del gozo como los espíritus que están en el lado del tormento allá en el Hades, todos están conscientes de su condición. Importante, están conscientes de su condición, no desaparecieron, su cuerpo se quedó en la tierra. Su cuerpo sufre otro tipo de transformación allá en la tierra, pero el espíritu, el alma, los sentimientos, las ideas, la inteligencia, la capacidad, todo está con ellos dentro de su espíritu. Ahora bien, las peticiones que hace el rico hacia Abraham no van a ser contestadas. Y esto es muy interesante. Vamos a notar aquí lo que estamos viendo. Miren, le dice el verso 26, además de todo esto, cuando dice todo esto, acerca de las dos situaciones, dice, además de todo esto, hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros. En mi clase anterior mencioné que tenemos que poner aquí varias figuras porque Abraham utiliza, o el narrador Lucas utiliza un pronombre que indica pluralidad. Dice, nosotros son varios y vosotros son varios, más de uno. Entonces hay suficientes personas. ¿Y qué es lo que le está diciendo a... una disculpa. ¿Qué es lo que le está diciendo Abraham? Dice, acuérdate. Y esa frase cuando dice acuérdate, nos indica otra cosa. Abraham está consciente que los espíritus tienen memoria de sus vidas pasadas. Recuerdan lo que ha sucedido en sus vidas pasadas y están allá, pero sus cuerpos están muertos. Pero esa división fija que hay entre los que sufren y los que gozan, es una división que no puede ser traspasada, no se puede cruzar de un lado a otro o viceversa, ni del lado bueno hacia el lado malo, ni del lado de los tormentos hacia el lado del gozo. Simplemente esa cima está colocado. Entonces, si esa cima, esa protección, esa barrera está puesta, tenemos aquí algo que entender. El destino de ellos ya fue determinado. ¿Y quién determinó su destino? No podemos decir que Dios fue el que determinó sus destinos. Cada uno de ellos, mientras estaban vivos, seleccionaron el camino que querían ir. Ya sea por ignorancia, ya sea por desconocimiento, pero aún así practicaron cosas que a uno lo guió hacia el lugar del gozo y al otro lo guió hacia el lugar del tormento. Entonces recuerden, lo que hagamos en la vida, todo tiene consecuencia, ya sea en este mundo o ya sea en el venidero. La cuestión es que ellos determinaron su destino y una vez muriendo, una vez que la muerte física llega, su destino ya está sellado, no puede modificarse. Yo sé que quizá algunos de ustedes, o la gran mayoría, no hemos recibido información de que al morir, si acaso estamos en algún lugar que no debe de ser, bueno, basta y sobra con que los que están en la tierra realicen muchos actos, realicen, por ejemplo, la cuestión de las muchas oraciones, muchas peticiones, quizá quemar incienso, quizá quemar veladoras.
un montón de cosas, pero ninguno de esos actos va a modificar el destino de las personas una vez ya muerta. Una vez ya muerto, su espíritu va a quedar en el lugar que le corresponda y no va a quedar eternamente. Porque después voy a dar más explicación acerca de una resurrección e ir después al juicio final. Después del juicio final, ahí sí su existencia va a ser ya eterna, eternamente en el lugar de los malos o eternamente en el lugar de los buenos. Así que el verso 27 y 28 dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y noten esta cuestión. Esto nos indica otra vez que los espíritus tienen memoria. Al menos el rico, aquí se nos menciona, que está diciendo, yo necesito, ya que estoy aquí, necesito y tengo compasión por mi familia que quedó en la tierra, los que están vivos todavía. Por eso te pido, si tú puedes enviar a Lázaro, que regrese a la vida y que allá busque a mi familia, busque a mis 5 hermanos. Y entiendo que más familia. Busque a mi familia y les diga que lo que dice la Biblia era cierto, pero que yo no lo creía y ahora yo lo estoy comprobando. Por favor, Padre Abraham, dile a Lázaro que regrese. Eso indica que los espíritus tienen memoria, tienen sentimientos, siente el amor por su familia, quiere que su familia cambie. Dígame usted que me está mirando en estos momentos, ¿qué acaso usted como padre, como madre, no desearía también que sus hijos, sus hijas, no pasen por situaciones semejantes? Todos deseamos lo mejor para nuestros hijos, lo mejor para nuestras hijas. Pero infortunadamente, nuestros hijos o nuestras hijas no hacen lo que les decimos. La mayoría de ellos, de nuestros hijos, de nuestras hijas, hacen lo que ellos observan que en el alrededor, en nuestra sociedad, la sociedad realiza. O incluso usted como padre o como madre. ¿Cuál es su situación como padre o como madre delante de sus hijos en la vida que usted está viviendo? Si usted está viviendo una vida agradable a Dios, sus hijos están tomando un buen ejemplo. Y hay muchas probabilidades de que ellos un día puedan encontrar su destino correcto. Pero también si su vida, si su situación como padre, como madre, es diferente. La vida de usted es una vida que no conoce las cosas de Dios. No confíe en que sus hijos van a tener una vida de gozo. Es posible, es muy seguro que sus hijos sigan sus pasos. Recuerden que para los hijos en la edad temprana, los padres somos sus héroes. Entonces las cosas que realizamos cuando ellos son pequeños, a ellos se les queda muy grabado. Así que no podemos darles nada más palabras, debemos de darles ejemplos. Y aún así, dándoles ejemplos nosotros, nuestros hijos se envuelven en la sociedad. Y cuando se envuelven en la sociedad, ya después de sus 16 años aproximados, y ellos miran lo que la sociedad realiza, y si ellos quieren imitar lo que los demás hacen, mi estimado amigo, ni usted ni nadie puede modificar las decisiones que ellos tomen porque ya son adultos. Si ellos escogen tomar el camino malo, negativo, es su destino. Usted está libre. Y si ellos deciden tomar el camino bueno, es su destino. Usted está libre. Lo que usted haga ahorita, en estos momentos, va a ser de ejemplo, va a servir de ejemplo para sus hijos. Sea un ejemplo negativo o sea un ejemplo positivo, pero usted es el máximo ejemplo en estos momentos para sus hijos si son pequeños. Si son adultos, ya es muy difícil que usted los conmueva para que modifiquen sus circunstancias. Regresemos a los textos. Es imposible. Dice el versículo 29, dice, Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. La explicación acerca de lo que le dice Abraham, dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos.
Déjeme decirle a usted algo interesante acerca de sus Biblias y que mucha gente no entiende, pero que es bueno que lo entendamos. La Biblia, estimados personas, tiene dos grandes divisiones. Una muy gruesa que se llama Antiguo Testamento, donde se encuentra la información, la historia, las leyes de lo que los judíos debían de hacer. Recuerde, lo que los judíos tenían como compromiso hacer para estar bien con Dios. Y el Nuevo Testamento, esta sección más pequeña, contiene todo lo que usted y yo en esta época necesitamos conocer para estar bien con Dios. Que ese es el propósito de mis videos. Que usted, le explicaré más tarde, son 24 videos, le explicaré en alguno de ellos de qué manera usted puede evitar este castigo. Usted puede evitar este lugar y encontrar el otro. Pero para eso vamos a buscar la información en el Nuevo Testamento. Por lo pronto, ahorita, en el verso 29, Abraham le está diciendo prácticamente a los personajes que están interviniendo en la conversación, dice, es imposible, dice, no puede ser, pero te voy a dar una solución, le dice al rico. No es la solución para que tú la pongas en práctica, pero recuerda que allá en la tierra tus hermanos tienen el Antiguo Testamento. Cuando se menciona el asunto de que tienen a Moisés y tienen a los profetas, es porque los judíos conocían, si no perfectamente, conocían el Pentateuco, conocían la historia de su pueblo, conocían los profetas. Menciona usted el nombre de cualquier profeta, de Jeremías, Isaías, Zacarías, Malaquías, Amós, Jonás, etcétera. Estos personajes eran los encargados de transmitir la palabra de Dios a los judíos. Y entonces le dice que lo oigan. Y eso significa que ellos tienen la forma, los judíos tenían la forma de estudiar, de investigar. La mayoría de los judíos no lo hicieron. Por eso Dios se deshace de ellos como su pueblo y escoge un nuevo pueblo formado de distintas razas. Es el pueblo cristiano, de lo cual vamos a seguir hablando. Pero el pueblo judío sí fue el pueblo de Dios. En el momento en que Jesús muere, el pueblo judío dejan de ser el pueblo de Dios, los hijos de Dios. Y para poder ser hijos de Dios, los judíos tendrían que obedecer, de acuerdo a las normas del Nuevo Testamento, tendrían que obedecer las leyes, las enseñanzas que los apóstoles, que nuestro Señor Jesucristo le dio a los apóstoles y que los apóstoles anduvieron desparramando en su época, cuando ellos vivieron. Versículos 30 y 31. Él entonces les dijo, el rico insiste, porque él obviamente tiene memoria de lo que él sabe dónde está y tiene memoria de dónde están sus hermanos y se preocupa porque sabe que sus hermanos deben de estar haciendo lo mismo que él, deben ser una familia de millonarios que viven en Judea y que hacen o realizan actividades que van en desacuerdo con la ley judaica. Por alguna razón ellos están en este lugar. Dice el 30 y 31, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. La frase dice no, significa no necesito estudiar la Biblia, no necesito conocer el Antiguo Testamento, no necesito información de lo que Padre Dios nos ha dejado, así que no quiero eso para mis hermanos. Entonces, ¿qué quieres para tus hermanos? Que vean un milagro. ¿Cuántos de ustedes en esta época se sienten también llamados por la tentación de los milagros? Y allá van. Y piensan que su vida va a cambiar por ver los milagros. Señores, el texto dice, óiganlos. Dice, tienen a los profetas, tienen a Moisés, óiganlos. Y la traducción es, estudien y practiquen las normas de los que están ya escritas en su libro. El Nuevo Testamento no existía en el momento en que se está escribiendo esta historia. Así que no podemos decir que el Nuevo Testamento estaba disponible para ellos. Eso va a ser posterior. Así que, señores, no hay posibilidad de regresar a la vida. El rico insiste, si alguien resucita, le van a hacer caso. Y dice el versículo 31, mas Abraham le dijo, si no oyen, que significa si no estudian, si no obedecen a Moisés y a los profetas,
tampoco se van a persuadir, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Recuerdan ustedes la historia? ¿Qué hicieron los judíos cuando vieron la resurrección de Lázaro, por ejemplo, en Jerusalén? ¿Qué hicieron los judíos cuando supieron de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿No acaso decían que los cristianos habían robado el cuerpo de Jesús de la tumba? De entre los judíos, vamos a decir que un porcentaje mínimo, si menciono el 5%, quizá es poco, quizá es mucho, no sé, son los que sí creyeron en el cristianismo. Pero el 90-95% y hasta la fecha, muchísimos judíos, habiendo sido el pueblo de Dios, actualmente siguen practicando las normas del Antiguo Testamento y esperando que venga su Mesías, cuando el Mesías ya vino. Y de los dos pueblos, del pueblo judío y del mundo pagano, formó un solo pueblo, el pueblo o el mundo de los cristianos. Así que, en conclusión, no se confíe. Los muertos, los espíritus, no pueden avisarle a sus familiares acerca de este lugar. Si acaso usted tiene dudas, posteriormente, no ahorita, pondré mi WhatsApp, pondré mi correo electrónico y usted podrá enviarme preguntas. Bendiciones, Dios los bendiga. Nos miramos en el siguiente video. Hasta luego.